Bien, mi nombre es Javier Vicuña, soy el director del Centro de Estudio de Estrategia de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas. En el marco del ciclo de conferencias del Centro de Estudios, en esta oportunidad tenemos el gusto de tener como invitado a Ivonne Sugasti. Ivonne en este momento está en España y ha tenido la deferencia de estar con nosotros por una cuestión de diferencia horaria. Tenemos que grabar esta participación. Así que bueno, yo les presento a Ivonne, que es director de Prospecticar, Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia. Es presidente del Nodo Español y miembro del comité de dirección de Millennium Project. Es MBA, es máster en Administración de Negocios de la Universidad de Deusto, España. Y si no tengo entendido mal, Ivonne, vos es de Donostia, San Sebastián. Así ¿Es es, así? así es. Aclarando, País Vasco, que no es lo mismo. Esto lo digo porque mi abuelo vino de allá, de Guipúzcoa. Así que aclaremos las cosas, ¿no? Una cosa, otra cosa, otra cosa. Aquí estamos, en Guipúzcoa, así es. Sí, sí. Exactamente. Así que bueno, habiendo separado la paja del trigo, muchas gracias, Ivonne, muy amable por estar aquí presente. Ivonne nos va a hablar sobre el futuro de las actividades económicas en un contexto incierto. Así que Ivonne, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Javier, por esta presentación y por la invitación, y que quiero extender también a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y bueno, a la que felicito también por organizar este tipo de encuentros en torno a la perspectiva estratégica y la planificación a largo plazo, ¿no? Que las personas que nos dedicamos a esto, los futuristas, los prospectivistas, estrategas, entendemos que tenemos que continuar difundiendo la disciplina de la prospectiva, tanto en el ámbito público, en el ámbito del sector privado, pero sobre todo en la academia, ¿no? Para que podamos contar bueno, pues todos los aportes que hace la perspectiva estratégica al proceso de planificación. Por tanto, felicitaciones y muchas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar hoy con ustedes y ojalá en una próxima ocasión nos podamos ver incluso en persona. Bien. Y bueno, como indicaba Javier Vicuña, voy a proceder a realizar a compartir mi presentación. Espero que la puedan ver ahora. La voy a poner aquí en modo Perfecto. presentación. Perfecto. Sí, Bueno, y señor. efectivamente, hoy vengo a hablarles, ¿no?, sobre el futuro de las actividades económicas, como bien señalaba el profesor Vicuña, en un entorno, ¿no?, que ahora tanto utilizamos el término, en un entorno VUCA, ¿no?, de incertidumbre y de volatilidad, ¿no?, de volatilidad creciente en todos los ámbitos de la sociedad, pero también y especialmente en el ámbito de las actividades económicas, ¿no? Bueno, como se ha señalado en mi presentación, yo pertenezco también a una red mundial de prospectiva y de estudios de futuro que se llama el Millennium Project. El Millennium Project es un think tank, un nuevo tipo de think tank, ¿no?, que surgió en el año 96 para realizar investigación prospectiva en un esquema global, pero que hoy en día trata de actuar como una transinstitución, porque entiende que bueno, pues, los desafíos que estamos afrontando como humanidad nos obligan a promover una colaboración, por supuesto, entre las organizaciones que componen el sistema de las Naciones Unidas, pero también entre todos los gobiernos del mundo, en los diferentes niveles, las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones, las corporaciones y entidades empresariales en el sector privado y, por supuesto, la academia, las universidades, el mundo de la investigación.
Bueno, hoy en día el proyecto Millennium es una red global, probablemente la mayor red de prospectiva que existe en el mundo, compuesta por más de 70 nodos y varias redes regionales en Europa, América Latina y recién iniciada una nueva red regional también en Asia. Y lo que trata el Millennium Project es de conectar expertos e instituciones y especialmente sus visiones, digamos, locales y regionales con lo que pueden ser las visiones globales del mundo, ¿no? En este contexto, los nodos y también el nodo que presido yo en España, lo que nos corresponde es bueno, pues trasladar, digamos, las investigaciones globales del Millennium Project a los trabajos a nivel y las visiones locales y regionales en nuestros países, en nuestras regiones, en mi caso en Europa también, para tratar de conectar esas dos perspectivas, ¿no? Las locales con las globales. También en el Millennium Project, desde hace muchos años, hemos venido desarrollando bueno, pues una caja de herramientas de métodos de prospectiva, en concreto este que les presento aquí, ¿no? El Future Research Methodology, la versión 3.0, y de hecho ahora estamos pensando en desarrollar incluso una nueva caja de herramientas, sería una versión 4.0, ¿no? de esta caja. Y que realmente agrupa a casi 40 digamos, herramientas y métodos diferentes en los ámbitos de la perspectiva estratégica, ¿no? Incluyendo pues, métodos tan conocidos como el método Delphi o el método de escenarios o el método del análisis estructural, ¿no? También les invito a que accedan a la página web del Millennium Project y que puedan obtener mayor información sobre este tipo de métodos y de herramientas de prospectiva estratégica, ¿no? Que se utilizan también mucho en el ámbito de la academia y de las universidades, ¿no? Y adicionalmente el Millennium Project desde el inicio viene publicando, inicialmente lo hacía anualmente y ahora ya lo hace periódicamente, un informe sobre el estado del futuro, ¿no? Que fundamentalmente es un resumen de cómo entendemos que avanza la humanidad en lo que nosotros llamamos los grandes desafíos globales, ¿no? En ese sentido, en todos los informes y en este último también, en el de la versión 19.1, realizamos un análisis de esos 15 desafíos globales desde la perspectiva global, pero también desde las perspectivas regionales de América, de Europa, de Asia, de África. Y también analizamos y profundizamos en otra serie de temáticas vinculadas a cada uno de esos desafíos globales, ¿no? En este caso, por ejemplo, incluíamos en el capítulo 2, ¿no? En el capítulo 4, perdón, un análisis más profundo sobre los escenarios trabajo-tecnología 2050, de los que hablaré posteriormente, ¿no? Bueno, ¿y cómo estamos antes de que empiece a profundizar en el ámbito de la actividad económica en concreto, ¿no? A nivel global, ¿no? ¿En qué situación se encuentra la humanidad en estos momentos frente a esos desafíos globales, ¿no? Porque, bueno, pues algunos indicadores nos pueden llevar a tener perspectivas más negativas o a ser más pesimistas, otros indicadores nos pueden bueno, pues llevar a ser más optimistas o a tener más esperanza. Lo cierto es que, como ocurre en muchos ámbitos de la vida, pues mejoramos en algunas cosas y empeoramos en otras, ¿no? En general, desde el Millennium Project, el mensaje que lanzamos es que estamos mejorando en más ámbitos de los que estamos empeorando, ¿eh? Y la humanidad tiene razones para ser optimista respecto al futuro, pero probablemente también los ámbitos donde no estamos mejorando nos obligan a estar despiertos porque efectivamente son ámbitos muy importantes en los que tenemos que actuar pronto, ¿no? Bueno, ¿dónde ganamos? Fundamentalmente en todo lo relacionado con la economía, incluso en la mayoría de los ámbitos sociales, ¿no? Vivimos en un mundo en el que, bueno, pues cada vez tenemos una mayor actividad económica. Esto lleva a que esa actividad económica llegue a más lugares del planeta. Cada vez más personas pueden acceder a un poder de compra y esto a la vez provoca que el número de personas en general, en una evolución a medio y largo plazo, el número de personas que se encuentran bajo los umbrales de pobreza sea cada vez menor. Es verdad que tenemos también
momentos, digamos, de bifurcación, ¿no? En esa evolución positiva, como por ejemplo lo hemos visto ahora con la pandemia del COVID, ¿no? Donde probablemente algunos de estos indicadores han empeorado, pero digamos que en la serie larga la gran mayoría de estos indicadores sociales, económicos, incluso sanitarios, etcétera, etcétera, han ido mejorando de forma muy importante. Incluso el gasto en investigación y desarrollo, el número de usuarios de Internet, son todo indicadores donde estamos llevando una evolución muy positiva a nivel global. ¿Dónde estamos empeorando? Donde el cambio no es claro, ¿no? No podemos tener esa perspectiva tan positiva, pues fundamentalmente en todo lo relacionado con lo ambiental, con el territorio, ¿no? Es decir, si somos cada vez más personas viviendo en un mundo con unos recursos limitados, pues lógicamente el impacto que tenemos, la huella ecológica, ¿no? O la huella humana que tenemos en este planeta es cada vez más negativa, ¿no? Hasta que consigamos cambiar el paradigma de, digamos, de producción y de consumo que impera en la actualidad, ¿no? Y por tanto, bueno, pues vemos que los indicadores relacionados con las emisiones de CO2, bueno, pues con el impacto, ¿no? Incluso con el uso todavía de las fuentes renovables, etcétera, etcétera, la evolución de esos indicadores no es positiva, sino que es negativa. Incluso en otros ámbitos que realmente, bueno, pues nos plantean paradojas importantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el ámbito económico, en lo que se refieren a los ingresos por persona, los ingresos per cápita, la humanidad y el mundo en su conjunto siguen una evolución positiva, pero si luego lo desglosamos hacia lo que llamamos la desigualdad de ingreso, vemos que realmente se produce esa paradoja, ¿no? En la que el ingreso por persona mejora, pero a su vez la desigualdad de ingreso empeora, ¿no? Pues porque bueno, pues se produce esa paradoja de que haya cada vez más ingreso, pero que esté peor distribuido, digamos, ¿no? Bueno, y esta es un poco la fotografía que damos en el Millennium Project sobre estos 15 desafíos globales, ¿no? Que es nuestro mapa estratégico el que venimos trabajando en el Millennium Project ya desde mediados de los años 90. Recordemos que esa era una época, ¿no? En la que surgía la primera reflexión sobre lo que tenía que ser la agenda global, ¿no? A nivel mundial, y que estaba orientada por las Naciones Unidas y que llevó, digamos, a la definición de lo que entonces se llamaron los objetivos de desarrollo del milenio, y que eran unos 8 objetivos que se plantearon en el año 2015. Como saben también, después de esa agenda vino en el año 2015, la siguiente agenda fue la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030. Bueno, lo que intentamos en el proyecto Millennium es no tanto limitarnos a hablar de objetivos para la humanidad, que eso también está bien, pero de ir un poco más allá, ¿no? De pensar un poco en términos de desafíos globales, de retos a medio y largo plazo, ¿no? Porque entendemos que eso tiene que ser el marco que no nos desvíe, digamos, de lo que puede ser una aproximación sistémica a las problemáticas que puede tener la humanidad, ¿no? No solo analizarlo de forma lineal, sino lo que la perspectiva nos dice que tenemos que entenderlo desde su complejidad, ¿no? Y por tanto, por eso hablamos de desafíos globales, ¿no? Está claro que existe una vinculación, ¿no? Entre los 15 desafíos globales, que en este caso aparecen en la izquierda de la imagen, ¿no? del Millennium Project, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Pero con esa diferencia que decía que en un caso hablamos de objetivos, como en la planificación estratégica habitual, y en el otro caso hablamos de grandes desafíos, que van más allá de un periodo, de un horizonte más de medio plazo. Bueno, entre ellos también, que coinciden mucho, y también lo citaba en la anterior página, aparece, como no, el tema de la pandemia. Aquí aprovecho para recordar que ya en el año 96, cuando publicamos el primer informe del Estado del Futuro, ese informe alertaba de la posibilidad de que se produjeran pandemias de las características de la pandemia del COVID que hemos sufrido, que estamos sufriendo hasta ahora en los últimos 3 años, ¿no? Y no porque, bueno, pues el Millennium Project tuviera una capacidad especial para adivinar, ¿no? Esta pandemia que
iba a ocurrir, ¿no?, en el año 2020, sino porque se hacía eco ya de otros informes que lo estaban alertando, y además se hacía eco, o digamos esto lo vinculaba a otras tendencias que el Millennium Project ya estaba identificando, ¿no?, como eran, bueno, pues la movilidad global que estábamos experimentando en el planeta, digamos el impacto que eso tenía, ¿no?, a nivel de actividad económica, de turismo, de movilidades no solo de personas, sino de los propios virus y de los propios riesgos sanitarios, y del impacto que eso podía tener, ¿no?, a principios del siglo XXI, a diferencia de las grandes pandemias que se habían producido en los siglos anteriores, ¿no? Por tanto, esto es algo de lo que ya veníamos hablando, y de hecho de lo que hemos venido trabajando desde el año 2020, ya recién iniciada la pandemia. Desde la Cruz Roja Americana nos pidieron que analizáramos posibles escenarios a corto o medio plazo, ¿no?, de cómo podía evolucionar la pandemia, y realizamos un trabajo casi urgente, ¿no?, de análisis muy participativo con expertos internacionales sobre cuáles podían ser esos tres escenarios de evolución de la pandemia, ¿no?, y que se recogen en este informe, que también al que pueden acceder desde nuestra página web, ¿no? El título de los tres escenarios son: América resiste, digamos un escenario más tendencial, un escenario más negativo, que sería el de depresión, arrogancia y discordia, y aquí los términos de arrogancia y discordia les recordarán que quién gobernaba, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, allá por el año 2020, ¿no?, y qué actitudes tuvieron esos gobiernos respecto a las primeras actitudes que tuvieron respecto a esta pandemia, ¿no? Pero también planteaba un tercer escenario que denominamos las cosas van bien, y que probablemente se acercaba bastante a lo que finalmente ha ocurrido, ¿no?, esa capacidad que tuvo el sistema de investigación y sanitario de reaccionar, de producir una serie de vacunas a tiempo récord, ¿no?, a un tiempo que no se había visto hasta entonces en el ámbito de la investigación, y que bueno, pues esa capacidad de reacción es la que nos ha traído a la situación actual, ¿no? Bueno, y siguiendo con este contexto, también me gustaría no solo quedarme en por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no?, en este marco estratégico que utilizamos en el proyecto Millennium, de los 15 desafíos globales, sino qué vendrá después. Como les decía, esto se inserta y tiene una vinculación con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero Naciones Unidas, no sé si lo saben, ya está pensando en el post-2030, ¿no? Y está pensando en ese post-2030, por un lado, porque ya estamos en 2023, pero ya estaba iniciando un poco esta reflexión sobre el post-2030 desde 2021, ¿no? Fundamentalmente por dos razones. Una, porque los datos y la evaluación de la Agenda 2030 nos está diciendo que no vamos en el camino correcto. Es decir, que los objetivos que teníamos marcados, probablemente esos 17 objetivos de desarrollo sostenible a 2030, no se van a cumplir si seguimos en esta dinámica actual, ¿no? Todos los gobiernos y la humanidad en general está muy feliz de esa Agenda 2030, pero parece que esto no es suficiente para alcanzar esos objetivos. Y en segundo lugar, porque también ha ocurrido algo, bueno, pues insólito, como ha sido la pandemia del COVID, ¿no?, que también ha trastocado todavía más esa propia Agenda 2030, ¿no? Por todo ello, desde Secretaría General se inicia una reflexión estratégica, y esta reflexión, digamos, se traslada a un informe que publica en el año 2021, Secretaría General, denominado Nuestra Agenda Común, Our Common Agenda, y ahí que también les invito a que puedan leer, si escriben en Google Nuestra Agenda Común o Our Common Agenda, podrán acceder a ese informe de Secretaría General, donde el secretario Guterres marca, digamos, una nueva aproximación a cómo tendría que ser la futura agenda, ¿no? Lo interesante de todo esto es que este enfoque de nuestra agenda común se basa sobre todo en herramientas de prospectiva, anticipación
y estudios de futuro. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de la pandemia del COVID es que no podemos seguir planificando como lo hemos hecho hasta ahora, pensando que el futuro pueda ser una continuación del pasado. Como nos ha enseñado la pandemia, aquí pueden ocurrir eventos inesperados y es necesario que estemos preparados para afrontar los futuros posibles, que son múltiples, desde una perspectiva mucho más anticipatoria, ¿no? Bueno, pero ya con este contexto estratégico entraré más en materia económica, ¿no? Porque, como decía al principio, este es un ámbito donde estamos experimentando grandes transformaciones y tendencias, digamos, que nos sorprenden todos los días, ¿no? Muchas de estas ya las conocerán bien, ¿no? Bueno, desde los ámbitos de las megatendencias, ¿no? Vinculadas a la conectividad, a la era cognitiva, a, digamos, todo lo smart relacionado con lo inteligente, ¿no? Relacionado con la economía verde, las tendencias sociales, los nuevos modelos de negocio, el papel de la salud, los enfoques hacia lo cero. Bueno, pues todas estas tendencias en el transporte, en la movilidad, en la energía, en todos los ámbitos industriales fundamentales y, por supuesto, también lo que se llaman las grandes temas de transformación, que son más horizontales, ¿no? Que incluyen, bueno, pues los temas de transhumanismo, vida conectada, industria 5.0, o muchas personas también hablan de la sociedad 5.0, ¿no? Que se acuñó en Japón. Bueno, pues la uberización de las industrias, los conceptos de cero, etcétera, 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 ¿no? Bueno, y todo esto se da en un contexto, como les decía, VUCA, de transformaciones permanentes, de la actividad, de la propia actividad económica, donde yo suelo recordar, o me suele gustar recordar, que las propias organizaciones empresariales están viviendo algo que es casi contrario a lo que nos está ocurriendo a los seres humanos, ¿no? Los seres humanos tenemos cada vez una longevidad mayor gracias a las mejoras de la sanidad, de las condiciones de vida. En las organizaciones empresariales ocurre casi lo contrario, ¿no? Que la esperanza de vida de las organizaciones empresariales, de los negocios, de las corporaciones, es cada vez menor. Es decir, esa idea que teníamos en el pasado de empresas centenarias que digamos que iban sobreviviendo, ¿no? de generación en generación de sus propios fundadores, promotores, pues todo esto, ¿no? Está cambiando rápidamente y hoy en día tenemos modelos mucho más híbridos, cambiantes, bueno, pues que se van transformando tanto por razones de éxito como de fracaso, porque muchos actividades y negocios es muy difícil mantener, digamos, vivo, ¿no? el sentido del modelo de negocio de una actividad, ¿no? Por los cambios permanentes, pero también por razones de éxito, porque muchas de las empresas que tienen un éxito rápido, como los unicornios o todas estas startups, ¿no? Que son tan exitosas, son adquiridas por otras grandes corporaciones, ¿no? En este contexto de globalización permanente, y por tanto es difícil que puedan mantener su estructura de negocio, digamos, como solía ocurrir en el pasado, ¿no? Bueno, y todo esto lleva también a una transformación de los propios sectores, ¿eh? Si en el año 2005, a principios de los años 2000, todavía teníamos grandes corporaciones pues, industriales como General Electric o incluso compañías energéticas, ¿no? que estaban en el top de las grandes corporaciones, pues hoy en día vemos que fundamentalmente son las grandes corporaciones tecnológicas las que dominan, digamos, todo el desarrollo y la actividad económica y de los negocios a nivel global, ¿no? Los Microsoft, Apple, Alphabet, que saben que es la matriz de Google, Amazon, Tesla, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí solo se mantiene la petrolera saudí, Aramco, pero el resto de las compañías de los sectores van perdiendo, digamos, protagonismo, ¿no? Bueno, y también solemos decir, estar en un sector de futuro es ayuda, es decir, no es una garantía, o digamos, es una ayuda para poder desarrollarse, para poder crecer, ¿no? Como es el caso de
de una compañía como Apple, pero no es suficiente, no solo por estar en un sector de futuro, bueno, pues se alcanza el éxito y se mantiene ese éxito, ¿no? Y como lo vemos, por ejemplo, la estrategia de una compañía como Apple no se limita, digamos, a explotar los buenos resultados de sus campañas exitosas, ¿no? Cuando va lanzando productos innovadores, como le ocurrió con el iPhone o como con los iPad o con otra serie de productos, sino que es consciente que tiene que estar diversificándose permanentemente e innovando en nuevas actividades y productos para poder mantener ese éxito, ¿no? Porque si lo comparamos, en este caso, si comparamos los casos, por ejemplo, de Apple, Samsung y otras compañías como pueden ser BlackBerry, Motorola o Nokia, vemos que en un mismo sector tenemos ganadores y perdedores. Efectivamente, bueno, pues compañías como BlackBerry o como Nokia han tenido que ir abandonando la actividad de la producción y venta de teléfonos celulares porque no han podido competir al nivel de otras compañías como Samsung o Apple, dado que no han sido capaces de innovar y anticipar lo que eran las necesidades de futuro, ¿no? Y adaptarlas a sus modelos de negocio. Por tanto, los sectores de éxito están cambiando, pero estar en sectores de éxito no es garantía suficiente para tener éxito en los negocios y los proyectos empresariales, ¿no? Bueno, ya en América Latina también, bueno, pues tenemos un contexto particular, probablemente más optimista ahora, ¿no? Que hace 3 años cuando estábamos en la mitad de la pandemia del COVID, ¿no? Y cuando era el momento más difícil. Bueno, pues como ha ocurrido en la gran mayoría de las regiones en aquel momento, ¿no? Se experimentó una depresión muy importante, una depresión económica muy importante. Ahora afrontamos, digamos, momentos de mayor crecimiento, ¿no? en muchos países de América Latina y lo que se trata es que volvamos, digamos, a los niveles de bienestar y de capacidad económica que teníamos previos a la pandemia del COVID, digamos, ¿no? Porque aquí también hay que aclarar que todos los países, prácticamente todos los países están ya en una senda de crecimiento, pero probablemente con ritmos diferentes. Y esto hace que también los rankings de las diferentes economías estén cambiando a lo largo de las últimas décadas. Si en el año 92 teníamos un ranking liderado fundamentalmente por Estados Unidos, Japón, Alemania fundamentalmente, pues vemos que esto ha cambiado bastante en las últimas décadas y que va a seguir cambiando. Bueno, aquí hay proyecciones que indicaban que incluso China podía llegar a ser ya la primera economía del mundo en el año 2024. Esto probablemente no va a ocurrir todavía en el 24, pero es probable que en torno al año 2030, si las cosas siguen como ahora, esté cerca ya de ser la primera, de ser la primera economía del mundo, ¿no? Y bueno, pues vemos que ocurre algo similar con otros países asiáticos. Fundamentalmente, como sabemos, los países, las grandes potencias asiáticas son las que van a dominar, digamos, el poder económico, ¿no? en las próximas décadas. Y también otra serie bueno, pues de países emergentes. Veremos lo que ocurre también con las grandes potencias de África e incluso, bueno, pues veamos la evolución con las principales economías en América Latina, ¿no? Siendo todavía Brasil la primera economía. Bueno, desagregándolo ya para las distintas grandes economías latinoamericanas, vemos que la evolución global, digamos, parece que está siendo similar en estos años de pandemia, pero con unas diferencias también importantes. Bueno, teniendo los casos fundamentalmente de Colombia y de Perú, digamos, como las economías que mayor crecimiento nominal están teniendo, sobre todo, ¿no? A partir de la recuperación del año 2021 y bueno, pues con también Argentina, ¿no? Para el año 2023 acompañando a esos países líderes y en el caso de Chile, bueno, pues todavía con un cierto
rezago respecto a estas otras economías, ¿no? Pero insisto que esto todavía puede cambiar bastante. Hay mucha incertidumbre este año, ¿no?, sobre cuál va a ser el desempeño económico, y esperemos que se puedan confirmar las mejores previsiones, ¿no?, de evolución positiva del crecimiento económico en la región. Bueno, y a partir de ahora me gustaría hablarles también un poco de nuestro caso concreto, ¿no?, de este caso singular que además el profesor Vicuña mencionaba al principio de mi presentación, ¿no? Yo provengo de la región del País Vasco, en el norte de España. Bueno, pues que tenemos una singularidad social y cultural, diría, conocida a nivel internacional, y muchísimas raíces y conexiones con América Latina, ¿no? Pero además tenemos un modelo económico o socioeconómico singular del que me gustaría hablarles, ¿no? Somos una pequeña región, ¿no?, en torno a 2 millones de habitantes. Casi muchas veces se habla incluso de una ciudad-región, porque estamos altamente con una alta densidad de población, ¿no?, en un territorio muy pequeño, y por tanto eso lleva a que muchas veces se hable del País Vasco como una ciudad-región, ¿no? Que es singular también porque tiene o mantiene todavía un 25% de su Producto Interior Bruto en el ámbito de la industria, similar a lo que pueden ser países como Alemania o países muy industrializados, y combina esto con un índice Gini, que es el índice que mide el grado de igualdad o desigualdad en la sociedad a partir de la diferencia de las diferencias de ingresos, ¿no?, entre los diferentes grupos sociales. Decía un índice Gini muy positivo, equivalente al índice Gini de los países escandinavos, que son los líderes a nivel mundial. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de este modelo socioeconómico singular, ¿no? Bueno, el País Vasco también es conocido porque es una región que tiene un grado de autonomía bastante alto, ¿no?, en lo que es la configuración del Estado español. El País Vasco cuenta con una autonomía fiscal, con sus propias haciendas, ¿no?, que pueden recaudar los impuestos propios, incluso tiene unas ciertas capacidades normativas, ¿no?, en el ámbito fiscal. Pero es un caso singular precisamente porque es un caso socioeconómico que combina una menor presión fiscal a la del propio Estado, ¿no?, del Estado español, incluso a la presión fiscal de la Unión Europea, pero un índice de Gini sobre la igualdad o la desigualdad mejor que el del Estado, e incluso mucho mejor que el de la Unión Europea, ¿no? Y digo que esto es un caso singular porque normalmente se ha entendido que digamos, la herramienta tradicional o más conocida para luchar contra la desigualdad es la política fiscal, ¿no? Son los impuestos los que permiten redistribuir la renta, ¿no? Estableciendo a través de la progresividad unos impuestos mayores a las empresas y a las personas que tienen mayor renta, y redistribuir esa renta entre las personas que tienen menos recursos, ¿no? Bueno, el caso singular del País Vasco prueba un poco que esto no siempre es así, ¿no? Porque teniendo menor presión fiscal se consigue que ese índice de redistribución funcione mejor que en los países que tienen esa mayor presión fiscal, ¿no? Que es un poco la que se describe en esa línea que se marca ahí, ¿no? Cuanto más a la derecha estamos, menor estamos en el eje de Y, ¿no? Es decir, tenemos una menor coeficiente de Gini cuando tenemos una mayor presión fiscal. Por eso la línea es descendente, ¿no? El caso del País Vasco, de Euskadi, por eso digo que es singular, porque está ahí en una esquina y no se explica con esa línea, ¿no? Cómo tener, digamos, un índice de desigualdad similar al de Finlandia, Suecia, teniendo una presión fiscal incluso menor a la que puede ser la de España. Bueno, pues en parte se explica por el modelo socioeconómico propio que tenemos, ¿no? Que en un grado importante está, digamos, concentrado en lo que llamamos la actividad de la economía social, y especialmente en lo que llamamos el cooperativismo industrial, ¿no? En el País Vasco hay muchas empresas y es conocido el caso de la Corporación Mondragón,
que son cooperativas de trabajo asociado, donde las personas que trabajan en esas cooperativas son propietarios de esas compañías, ¿no? Y funcionan además con un sistema de toma de decisiones democrático, ¿no? Donde hay una persona es un voto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estas empresas cooperativas como el Grupo Mondragón, la Corporación Mondragón, ¿no? Que es un grupo con más de 80.000 personas, con una facturación global de más de 10.000 millones de dólares, ¿no? Y que opera en todo el mundo y en actividades industriales, financieras, de distribución. Estas actividades contribuyen de una forma especial a que la distribución de la renta se haga de una forma más equitativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque plantean una redistribución de la renta, como se suele decir, en el origen. Es decir, cuando se está creando esa riqueza, cuando se están definiendo los salarios de las personas que trabajan en esas empresas, cuando se están distribuyendo los beneficios que crean esas empresas, porque esas cooperativas son empresas con ánimo de lucro que crean beneficios, se hace de una forma más distributiva, ¿no? Se hace de una forma democrática y además más distributiva, ¿no? Y por tanto, ya desde el origen, esa distribución más equitativa de la renta no hace tan necesario que los impuestos posteriormente, que el gobierno tenga que volver a redistribuirlos, ¿no? Y permite que, teniendo una presión fiscal, digamos, algo inferior, se puedan alcanzar unos índices de igualdad bueno, pues, muy avanzados, digamos, ¿no? Bueno, y esto es interesante y lo cuento porque estamos en un contexto de nueva economía, de cambio de paradigma y lo hemos venido estudiando, como decía anteriormente, en el proyecto Milenio, a través de esta investigación que denominamos Trabajo Tecnología 2050, Work Technology 2050, donde hemos definido 3 escenarios al año 2050 sobre cómo podría evolucionar el sistema económico. Bueno, en esta investigación partimos de una serie de hipótesis o de premisas, como son que la concentración de la riqueza está creciendo, las diferencias de ingresos son cada vez mayores, un crecimiento económico sin generación de empleo puede ser lo habitual, la rentabilidad de la inversión en capital y en tecnología es generalmente mayor que la realizada en personas, y las tecnologías futuras pueden llegar a reemplazar gran parte del trabajo humano, ¿no? Como estamos viendo en muchas investigaciones y como se está alertando por muchas instituciones globales, ¿no? Esto todo podría llevar a un desempleo estructural a largo plazo como un escenario tendencial posible, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas nuevas tecnologías que podrían tener un impacto tan relevante en el mercado de trabajo y la economía? Bueno, estamos hablando de la inteligencia artificial, de la robótica, de la biología sintética, de la ciencia computacional, del Big Data, realidad aumentada, nanotecnología, IoT, computación cuántica, telepresencia, blockchain, impresión 3D. Bueno, todas estas tecnologías, pero sobre todo la sinergia explosiva entre todas ellas, ¿no? Que son un poco, que es un poco la que puede generar ya no un cambio lineal, sino una gran transformación disruptiva, ¿no? en todo lo que es el sistema económico, ¿no? Y fundamentalmente la inteligencia artificial, ¿no? Y en esto estamos insistiendo mucho en el Millennium Project. Muchas veces el problema es que no distinguimos muy bien los diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿no? que están definidos, digamos, ¿no? Y que mezclamos en lo que es la inteligencia artificial estrecha, que es la que conocemos hoy en día, o lo que en inglés se llama el Narrow Artificial Intelligence, que fundamentalmente responde a la idea de que somos los seres humanos los que decimos a los robots y a las máquinas qué es lo que tienen que hacer, con los siguientes estadios de la inteligencia artificial, que serían la inteligencia artificial general, donde los robots y las máquinas van a empezar a actuar de una forma autónoma, ¿no? Van a tener capacidad para tomar sus propias decisiones y se van a equiparar a lo que puede ser el cerebro humano o la capacidad humana. Y el siguiente futuro estadio, que sería lo que los teóricos llaman la superinteligencia artificial, ¿no? Que sería esa inteligencia artificial que superaría incluso la capacidad de la inteligencia humana.
Bueno, lo cierto es que los expertos con los que hemos consultado en inteligencia artificial y en tecnologías no saben a ciencia cierta cuándo se va a producir esta transición de un nivel de inteligencia artificial a otro, ¿no? No podemos decir que sea exactamente en el año 2040 o en el 50 cuando se va a producir ese cambio, pero lo que sí nos advierten es que ese cambio viene y que viene más rápido de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, es tiempo de prepararnos y de anticipar estos cambios porque van a tener un impacto muy importante en el sistema económico y en la sociedad en general, ¿no? Y es por esto por lo que realmente completamos esta investigación sobre el futuro del trabajo y la tecnología el año 2050, ¿no? Bueno, pues termina, digamos, con la definición de 3 grandes escenarios que también pueden leer en nuestra página web, ¿no? El primero sería el tendencial, ¿no? Es complicado, una mezcla de todo, es un escenario en el que pocos países anticipan realmente, ¿no? este cambio sistémico y actúan a tiempo, ¿no? Y por tanto la gran mayoría de la humanidad sufre más las consecuencias negativas de este cambio tecnológico acelerado que no las ventajas, ¿no? Tendríamos un segundo escenario, desorden político-económico, desesperación futura, donde realmente este es un escenario más negativo que el primero, ¿no? Muy pocos países y entidades consiguen reaccionar a tiempo y realmente los impactos que vemos a nivel de grandes migraciones, de desesperación, de pobreza, etcétera, etcétera, son peores de lo que podríamos pensar ahora, ¿no? Pero también nos gusta siempre ser proactivos, ¿no? Y por eso definimos un tercer escenario positivo que llamamos si los humanos fueran libres, la economía de la autorrealización, donde lo que indicamos es que la humanidad está a tiempo de reaccionar, ¿no? A esta gran disrupción tecnológica. Podemos actuar ahora para, digamos, convertir en una oportunidad, ¿no? Esta transición que se está produciendo en las tecnologías y sobre todo en la inteligencia artificial. Y todo esto pasa porque entendamos que tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? De la relación que tenemos los humanos con el trabajo, con la economía y sobre todo con nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? Tenemos que cambiar los paradigmas de educación, de aprendizaje, para que transiten hacia modelos más de aprendizaje y de educación a lo largo de la vida, ¿no? Desechando, digamos, esta idea que tenemos hoy en día, ¿no? Dedicar solo un tiempo limitado de nuestra vida a aprender. Y transitando hacia una idea de que podamos aprender a lo largo de toda la vida con nuevos modelos educativos y que nos ayuden a que los seres humanos tengamos un lugar en este nuevo sistema económico y de aprendizaje, ¿no? Bueno, la idea sería en términos cuánticos, ¿no? Que la relación de la población con el mercado de trabajo cambia, ¿no? En los 3 diferentes escenarios. Y en el tercer escenario, en el escenario positivo, sobre todo lo que crece es el colectivo de lo que llamamos los autoempleados o los empleados por cuenta propia. Sería, digamos, una explosión del empleo muy beneficiado por todo lo que puede ser la digitalización de la economía, el desarrollo de las economías de plataforma, las oportunidades que nos aporta Internet, etcétera, etcétera. Pero siempre que tengamos claro que eso supone también un cambio de paradigmas en las políticas públicas y en el desarrollo socioeconómico, ¿no? Probablemente tenemos que repensar los modelos de bienestar porque están concebidos para el sistema económico del siglo pasado, ¿no? Y si realmente vamos a afrontar un nuevo paradigma de crecimiento más basado en, bueno, pues el autoempleo, la economía digitalizada, etcétera, etcétera, necesitamos paradigmas de bienestar que permitan que nadie se quede atrás, ¿no? Que digamos que las políticas públicas puedan proteger a todas las personas que puntualmente puedan estar fuera del mercado de trabajo, ¿no? Y esto también se recoge en los 3 escenarios y fundamentalmente en el tercer escenario que hemos definido en este proyecto de escenarios. En nuestro caso, desde Prospectiker, lanzamos también esta reflexión en España, en colaboración con la Fundación Telefónica, y publicamos un informe que también lo tienen disponible en Internet, que se llama El trabajo y la revolución digital en España, estrategias para 2050, estrategias para 2050.
Bueno, pues ahí lo que detallamos es un poco cómo se tienen que desarrollar esas estrategias en 5 ámbitos concretos para poder abordar estos 3 escenarios del proyecto Millennium desde la perspectiva de la situación y los retos que tiene la propia sociedad española, ¿no? Bueno, y termino lanzando una serie de mensajes esperanzadores, ¿no? sobre el futuro y en concreto sobre la actividad económica, ¿no? En el sentido de, digamos, rescatar algunos de los mensajes que está lanzando la propia Naciones Unidas, ¿no? Hacia lo que denominan, digamos, los modelos de economía resilientes, ¿no? Que es un poco de lo que se trata y lo que de alguna manera hemos aprendido como resultado de la pandemia del COVID, ¿no? Necesitamos economías más fortalecidas, más resilientes, más autónomas, ¿no? Que estén conectadas al mundo, pero que tengan esa capacidad de afrontar los shocks del futuro, ¿no? Y esas economías resilientes se deben concebir como un catalizador para futuros productivos. Bueno, ¿en qué se deberían de basar? Pues el mensaje final es que se tienen que basar, por supuesto, en la diversificación económica, es decir, como se suele decir, no pongamos todos los huevos en el mismo cesto, tengamos presente de que un sector económico puede ir bien en un momento dado y puede tener muy buenas perspectivas, pero es muy arriesgado tener todos los esfuerzos y todos los recursos en un único sector productivo, ¿no? Y por tanto la diversificación económica es muy positiva y nos permite, digamos, afrontar esos shocks o riesgos de futuro de una forma mucho más tranquila, ¿no? Por otro lado, los gobiernos deben apostar por los modelos claramente de economía circular, ¿no? Que nos orienten hacia digamos, paradigmas de sostenibilidad y de resiliencia. Como decía al principio, si tenemos un reto principal en estos momentos en la humanidad para las próximas décadas es el de la sostenibilidad. Y por tanto debemos de cambiar los paradigmas. No es suficiente con que hagamos apuestas pequeñas en favor de las energías renovables o del reciclaje o del mejor uso de recursos, sino que necesitamos nuevos paradigmas como el de la propia economía circular, ¿no? Que nos permitan avanzar, digamos, hacia esos nuevos modelos sociales y económicos de consumo y de producción, ¿no? En tercer lugar, también medidas para alcanzar un desarrollo económico territorial equilibrado e integrado, tanto a nivel global como en los propios países, ¿no? Si algo hemos aprendido es que los países que mejor desempeño tienen realmente también se preocupan por buscar un equilibrio en sus propios, internamente, ¿no? En sus propios territorios. Y por tanto es importante que se promuevan, ¿no? Modelos de desarrollo que tengan en cuenta pues, esas brechas entre lo rural y lo urbano, entre los territorios industriales y los no industriales, entre los ricos y los pobres, etcétera, 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 ¿no? Y por último, la transformación acelerada en el mundo laboral exige, como decía, un cambio también de paradigma en cuanto al aprendizaje permanente, ¿no? El desarrollar y buscar un desarrollo continuo del talento y de las competencias, porque si algo vamos a necesitar en el futuro es que las personas tengan, digamos, las capacidades suficientes para poder afrontar, digamos, toda esta disrupción tecnológica que nos viene en los próximos años, ¿no? Bueno, desde nuestra realidad, desde Prospectiker, desde el grupo Mondragón del que formamos parte también y desde el movimiento cooperativo, yo creo que eso lo tenemos claro porque son modelos empresariales basados totalmente en las personas, que tienen las personas en el centro y por tanto, bueno, pues esto va a ser clave determinante en el futuro, ¿no? Para poder afrontar todos estos desafíos de los que veníamos hablando. Bueno, termino aquí invitándoles si alguno todavía tiene más interés y curiosidad en el ámbito de la prospectiva para que pueda acceder a este libro que acabamos de lanzar, que se llama La Prospectiva del siglo XXI, que está en Internet, en las diferentes plataformas.
y que explica, bueno, pues muy bien cuáles son un poco las razones por las que tenemos que utilizar esta disciplina y cómo la podemos utilizar a través de la utilización de las herramientas de la perspectiva estratégica, ¿no? He colaborado personalmente en esta publicación y también he tenido el placer de hacerlo con un compañero argentino como es Miguel Ángel Gutiérrez, que bueno, pues dirige el nodo argentino del Millennium Project y al que les invito también a que contacten si tienen interés en esta temática. Por mi parte termino aquí. Muchísimas gracias otra vez, doctor Vicuña, y a la universidad por esta invitación tan amable. Muchas Ivonne, gracias. muchísimas gracias. Ha sido sumamente claro, muy completo todo lo que estuviste explicando. Antes que me olvide, esta última publicación del libro que comentabas, ¿esto es algo de Millennium? ¿Es un trabajo de Millennium? Bueno, esta es una publicación que hemos lanzado en colaboración varios nodos del proyecto Millennium. Ah, En concreto lo ha coordinado el responsable del nodo de Chile, que es Héctor Casanueva, y ha colaborado también el responsable del nodo de Argentina, Miguel Ángel Gutiérrez, y otras dos personas expertas de Chile y en mi caso como representante del nodo de España. Lo hemos hecho en el marco de Millennium, pero bueno, pues lo queremos cierto, no. lanzar más allá de Millennium, digamos. Ok. Yo estoy seguro que todas las personas que han escuchado tu disertación están sorprendidas, yo diría, de todo lo que se está trabajando a nivel mundial con respecto a la perspectiva de escenarios y a pensar en el futuro, en la planificación, pero desde estos conceptos. Digo, porque, por ejemplo, cuando vos haces esta interacción y conectividad entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, la Agenda 2030, y los 15 objetivos del Proyecto Millennium, y, es decir, cuando vos explicás esto y lo pones en pantalla, yo estoy seguro que muchos de los que te han escuchado se han sorprendido porque, como yo te comentaba antes, en Argentina no tenemos un desarrollo muy claro de la importancia de pensar futuro y planificar el futuro, ya que lo nuestro está más que nada más cercano a la incertidumbre. Nosotros generamos incertidumbre, vivimos en incertidumbre. Entonces, y no digo esto no atacando a un color político, a un gobierno especial, porque Argentina viene una decadencia de 70 años, y uno de los tantos motivos por los cuales vivimos esta decadencia tiene que ver con el no pensar en el mediano y largo plazo, ¿no? Siempre se piensa desde el Estado en el muy corto plazo, y cada vez menguando la calidad intelectual y el producto final de lo que hacen nuestros directivos o políticos nacionales y locales, que después inciden negativamente en las empresas, porque si no hay un contexto, no hay un horizonte, una seguridad jurídica, pues entonces, ¿cómo pueden planificar las empresas? Lo que se hace muy difícil, ¿no? Por ejemplo, vos decías del País Vasco y la presión fiscal. Argentina es el segundo país con mayor presión fiscal del mundo, después de las Islas Azores. De Comoros, perdón, las Islas Comoros. Digamos, el Comoro número 1, nosotros número 2. Digamos, no es la tabla que queremos tener, digamos, ¿no? Sí. Pero es así. Entonces, y hemos tenido el año pasado el 94% de inflación, pero este año vamos a todo vapor para el 100% de inflación anual, con déficit fiscal, digamos. No es la habitualidad del discurso y el concepto intelectual de nuestros dirigentes nacionales que después se transmiten en los locales, empresariales u organizacionales, esto de pensar en el futuro. Pero vos demostraste cómo el mundo trabaja en esto. Y tengo entendido que España tiene ya, inclusive publicado, la estrategia de planificación de estrategia de España 2050. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Dentro de 2 meses, para nosotros es algo sorprendente, no lo sabemos. Entonces,
Esto es fantástico, es bastante, y empezar a aprender a partir de los nodos, también de Millennium, lo que hace Prospect-Ticker. Así que ya de por sí, todo lo que dijiste es un avance fenomenal de conocimiento y te lo agradezco, la transmisión que vos hiciste de tus vivencias y conocimiento. Dos preguntitas, y no te quiero robar más tiempo. En un momento vos hablaste de que la Cruz Roja Americana le pide a Millennium. Sí. ¿Cómo es esto? Millennium suele recibir pedidos, porque la Cruz Roja Americana no es una organización pequeña. Era obvio que en Estados Unidos COVID iba a ser desastroso, porque lo que estaban haciendo apenas empezó el COVID era muy desastroso, sumándole una cierta soberbia del pensamiento americano sobre ellos mismos y el mundo. Digo esto, tengo familia hace 60 años en Estados Unidos, conozco un poco la idiosincrasia. Ahora, ¿cómo es esto que tanto en Millennium como en Prospect-Ticker suelen pedir organizaciones nacionales o multinacionales actividades, trabajos? Sí, mire, le cuento, el Proyecto Millennium es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación de futuros, la investigación de prospectiva, que recibe donaciones, pero que fundamentalmente se financia a través de las investigaciones que desarrolla para entidades públicas y privadas. Ha trabajado para muchos gobiernos, tratando un poco de incorporar la visión prospectiva, digamos, a los procesos de planificación, pero también para entidades privadas. Ahora, por ejemplo, recientemente hemos firmado un acuerdo de colaboración con los Emiratos Árabes Unidos, porque están haciendo una apuesta muy importante, yo diría que una de las principales en estos momentos a nivel mundial, ¿no?, sobre la aplicación de la prospectiva en sus propias políticas, ¿no?, y los enfoques hacia el futuro. Han inaugurado un museo del futuro, en un edificio muy icónico en Dubái. Y están haciendo una apuesta muy importante por la formación y la capacitación de sus propios cuadros gubernamentales, de sus empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos colaborando para, en concreto, también un poco para ver cómo podemos desarrollar esta investigación sobre el impacto de la evolución de la inteligencia artificial, ¿no?, en el propio sistema económico y en la sociedad, y lo estamos haciendo en colaboración con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Hemos colaborado también con múltiples gobiernos en América Latina, en Europa, con la Comisión Europea, con Naciones Unidas, con empresas privadas, siempre con un foco determinado, ¿no?, con una investigación que empiece y termine y que tenga, pues, un fin de contribuir, digamos, a esa reflexión sobre los desafíos futuros, ¿no? Y ahí, en ese sentido, bueno, pues estamos abiertos a colaborar tanto a nivel global como a través de nuestros propios nodos. Luego los nodos también desarrollan sus propias actividades a través de temas que tengan un interés especial en sus países, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el nodo de México ha trabajado mucho en todo el ámbito del crimen organizado transnacional, ¿no?, que, como saben, es, bueno, un gran desafío a nivel mundial, pero en México es un tema, digamos, muy, muy candente, ¿no? O, por ejemplo, en otros países pues han trabajado más temas relacionados con el cambio climático, o con temas tecnológicos, o con temas gubernamentales, ¿no? Entonces depende un poco de cada caso, ¿no? Y bueno, aprovecho la pregunta también y el comentario anterior para volver a reiterar mi invitación, ¿no?, a que todo aquel que tenga un interés en el ámbito de la prospectiva, pues que se anime a conocerla bien, ¿no?, a reflexionar sobre cómo podría utilizarla, también dejando claro que la prospectiva tampoco no es una varita mágica, ¿no? No es algo, y al principio de esta sesión, ¿no?, hablábamos, por ejemplo, del caso de Perú, ¿no?, que tiene un entramado institucional de prospectiva que es ejemplar, ¿no?, que los distintos gobiernos han hecho una apuesta por la institucionalización de la prospectiva en el entramado gubernamental, ¿no?, en los últimos años. Pero, por otro lado, vemos que eso tampoco ha generado unos impactos directos, ¿no?, en el propio desempeño y la realidad del país, ¿no?, porque la prospectiva no es una garantía de resolver todos los problemas, ¿no? Hay que
utilizar la prospectiva y luego hacer muchísimas cosas más, ¿no? Y desplegarla, bueno, pues con muchas más herramientas, ¿no? Pero también diría, por el lado contrario, que si no utilizamos la prospectiva y las herramientas de la prospectiva, efectivamente el desempeño a medio y largo plazo suele sufrir, ¿eh? Podemos tener años buenos, podemos tener suerte, vientos de cola, pero en el medio y largo plazo o tenemos un enfoque anticipatorio como lo han tenido los países que han realizado las grandes transformaciones, ¿no? Y hay casos claros como Finlandia, Singapur, Corea del Sur, ¿no? Esos países que han evolucionado en un periodo muy largo, con una estrategia de desarrollo consistente, etcétera, etcétera. Todo eso estaba basado, digamos, en conceptos anticipatorios y de planificación a largo plazo, ¿no? Y eso es un poco los ejemplos que me gustaría dejar para animar, ¿no? a utilizar la prospectiva. Sin duda, nosotros somos el ejemplo que si no se hace eso, tenemos el resultado que tenemos. La Argentina es el ejemplo de no pensar en futuro y en perspectiva. Y en definitiva, bueno, siempre es una decisión política, ¿no? Nosotros, en la cátedra, Sí. donde me toque hablar, yo siempre planteo que en Argentina no tenemos un problema económico, tenemos un problema político. Porque condiciones... A ver, hoy leía en el diario que la Unión Europea dijo, ya decretó que en el 2030-35 no va a haber más autos propulsados por, ¿no? De combustión. Combustión interna, ¿no? Salvo Pagani, que ese es nuestro, o algunos autos de alta gama con menor producción de hasta 1000 unidades, después. Y para eso se necesita litio. ¿Y dónde hay uno de los grandes yacimientos de litio en el mundo? En el norte de la Argentina. Y shale gas o shale oil, grandes yacimientos, están en Argentina, en Vaca Muerta. Digamos, pero lo que tenemos son argentinos que no piensan con sentido de perspectiva de futuro. Son decisiones políticas. Pero bueno, yo te agradezco nuevamente, Iván, no te quiero robar más tiempo. Tomo la palabra para que podamos seguir conectados y a través tuyo, quizás con otras personas, invitando y estimulando no solo al ámbito académico, los claustros académicos, sino también a partir de nosotros a nivel empresarial y bueno, tratando de colaborar y ayudar a pensar a nuestros dirigentes. Así que te agradezco mucho, Iván, y muchas gracias por tu disertación. Muchísimas gracias, doctor Vicuña, y ha sido un placer y espero que podamos continuar esta colaboración. Un placer. Gracias, muy amable. Gracias, Iván. Mucho gusto. Gracias. Chao.